La primera vez que sospeché algo, fue por una toalla azul. Era martes, las 11:15 de la mañana. Yo había vuelto a casa del trabajo porque me sentía mal, una migraña que me estaba matando. No avisé, no llamé. Solo quería oscuridad, silencio y una cama. Entré a casa, cerré la puerta despacio y, al pasar por el pasillo, escuché agua corriendo. Al principio pensé que era una fuga en la cocina. Pero no. Venía del baño. Me acerqué, y ahí estaba, el baño empañado, la ducha encendida, y sobre la cesta de ropa sucia, una toalla azul. Esa toalla no era nuestra. Lo supe de inmediato. En nuestra casa no hay toallas azules. Compramos todas blancas cuando nos mudamos. Lo recuerdo perfectamente porque yo quería grises, pero Mario insistió en que el blanco daba sensación de limpieza. Y esa toalla azul chillón, arrugada, usada, húmeda, no tenía nada que ver con nosotros. No golpeé la puerta. No grité. Me quedé quieta, escuchando. Una voz masculina, ahogada por el agua. Luego la risa de Mario. Risa. Él, en nuestra ducha, con otro hombre. Y yo ahí, fuera, de pie, con un bolso en la mano y una migraña que de pronto ya no importaba. No lo sabían. No sabían que estaba ahí. Ese fue el momento exacto en que todo empezó a romperse. No me moví durante al menos un minuto entero, y cuando por fin lo hice fue solo para dar un paso hacia atrás, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía cómo procesar lo que estaba oyendo. Al principio pensé que me estaba confundiendo, que quizás había escuchado mal, que tal vez no era lo que parecía. Pero entonces escuchó una voz clara, grave, relajada, no era la voz de Mario, y esa fue la confirmación. No necesitaba ver nada más. No hacía falta abrir la puerta, gritar, hacer una escena. Ya lo sabía. En ese instante exacto supe que Mario me estaba engañando, y no con una mujer, como una parte tonta de mí habría esperado, sino con un hombre. Eso era lo que lo hacía todo todavía más retorcido, más absurdo, más incomprensible. Me giré lentamente, salí por la puerta con el mismo sigilo con el que había entrado y volví a mi coche como si nada. Me senté, encendí el motor y conduje hasta un aparcamiento vacío a unos 15 minutos de casa, sin saber bien qué hacer, con las manos temblando sobre el volante. No lloré. No grité. Me quedé mirando al frente, con la cabeza completamente vacía. Durante media hora solo pensé en la toalla azul. ¿Quién trae una toalla a casa de otra persona? ¿Por qué no usó una de las nuestras? ¿Era su amante tan regular que ya se había ganado una toalla propia? Esas preguntas, que podrían parecer ridículas, eran las únicas que mi cerebro aceptaba procesar. Lo demás era demasiado pesado. Saber que Mario, el hombre con el que llevaba casada 10 años, el padre de mis hijas, el que no se perdía una sola cena familiar, el que no dejaba pasar una sola Navidad sin preparar su famoso cordero, estaba en ese momento en nuestra ducha con otro tipo, era mucho. A las 12:15 recibí un mensaje suyo. Cariño, ¿cómo va el día? Hoy tengo reunión a las 12:30, así que igual llego un poco tarde a comer. Te aviso. Lo leí 3 veces. Me reí. Un sonido seco, vacío. ¿Cómo podía escribir eso justo después de haberse acostado con alguien en la ducha de nuestra casa? ¿Cómo podía ser tan frío? O quizás no lo era. Quizás en su cabeza todo tenía sentido. A lo mejor él pensaba que esto era normal, que se podía tener una aventura y seguir mandando mensajes como si nada. No le respondí. Lo dejé en leído. Volví a casa a las 2, aparqué en el mismo sitio de siempre, subí las escaleras y entré como si nada hubiera pasado. Mario estaba en la cocina, preparando café. Me sonrió como si fuera un día cualquiera. No había rastros del otro.
Ni una prenda de ropa, ni un sonido, nada. Todo estaba en su sitio. Incluso la toalla azul ya no estaba. Era como si hubiera alucinado. Pero no lo hice. Sé lo que escuché. Sé lo que vi. Me senté frente a él y lo observé mientras hablaba de la reunión que tendría más tarde. Me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí. Me preguntó si quería comer algo. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si podía dejar el coche porque tenía que pasar a ver a su madre más tarde. Le di las llaves. Todo eso mientras pensaba, ¿cómo se ve a alguien a los ojos después de follarse a otra persona en su casa y hacer como si no hubiera pasado nada? Esa noche no dormí. Me quedé despierta en el sofá fingiendo que estaba viendo una película cuando en realidad estaba tratando de juntar las piezas. Empecé a recordar detalles. Días en los que decía que tenía reuniones en el centro y volvía tarde. Momentos en los que estaba demasiado distraído como para escuchar lo que decía. Algunas veces que, al salir del baño, olía distinto, como a un perfume que no era el suyo. Pequeñas cosas que no quise ver en su momento. Ahora todo encajaba. Me sentía estúpida por no haberlo notado antes, pero también había algo más, rabia. No era rabia por el hecho de que fuese con un hombre, eso era lo de menos. Me dolía la mentira, la comodidad con la que lo hacía, la seguridad que sentía al pensar que jamás me daría cuenta. Me molestaba que hubiera usado mi casa, mi baño, mi tiempo. Me molestaba haber estado cocinando la noche anterior mientras él seguramente estaba escribiéndose con su amante. Me molestaba no haber tenido ni la mínima señal de advertencia, o peor aún, haberlas tenido y haberlas ignorado por amor o por costumbre. A las 5 de la mañana decidí que no iba a esperar a que la historia se repitiera. No me iba a quedar quieta mirando cómo él seguía con su doble vida. Quería saber quién era el otro. Necesitaba saber si era alguien cercano, si lo conocía. Me vestí y fui al gimnasio donde solía ir Mario los miércoles. No entré. Me quedé en el coche, esperando. A las 7:45 lo vi salir. Y ahí estaba. Caminando junto a él. Alto, con barba, camiseta negra, riéndose como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Se subieron juntos al coche de Mario. Entonces lo supe todo. Y supe que esto no iba a terminar bien. Esperé a que saliera de la ducha. No me molesté en esconder mi cara ni en fingir interés por otra cosa. Me senté en el borde de la cama con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta del baño. Escuchaba cómo se secaba el pelo, cómo se aclaraba la garganta, cómo tarareaba esa maldita canción que siempre ponía cuando se sentía bien. Esa seguridad suya era precisamente lo que me quemaba por dentro. Salió con una toalla en la cintura y me vio ahí sentada. Se quedó quieto, sorprendido, como si le pareciera raro encontrarme despierta. No dijo nada, y yo tampoco. Solo lo miré. Fueron 5 segundos incómodos hasta que se atrevió a preguntar si había pasado algo. Tú me estás engañando, le solté sin rodeos, sin levantar la voz, sin temblar. Él frunció el ceño y preguntó de qué hablaba, como si no tuviera ni idea. Repetí la pregunta. ¿Estás teniendo sexo con otro hombre en nuestra casa? Se quedó en silencio 2 segundos más y después negó con la cabeza, con una lentitud exagerada. ¿De qué estás hablando, Lucía? ¿Te volviste loca? Lo dijo en ese tono condescendiente que usa cuando quiere salirse con la suya, como si fuera yo la que está equivocada, como si yo no supiera lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Me levanté de la cama y me acerqué a él. Te vi. Estabas con él el martes por la mañana. Volví a casa y los escuché. ¿Usaron mi ducha? ¿Usaron mi toalla? ¿Vas a seguir mintiendo en mi cara? Ahí se acabó su teatro. Dejó de negar. No lo admitió con palabras,
pero bajó la mirada y se fue a vestir sin responder. Y ese gesto fue más fuerte que cualquier confesión. Me senté otra vez, esta vez más cansada que furiosa. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, pregunté. No sé, respondió desde el armario, unos meses. La respuesta no dolió más que el tono con el que lo dijo. Sin peso, sin remordimiento, como si fuera algo menor. Y pensaba seguir así, viniendo a casa, durmiendo conmigo, haciendo como si nada. Él se giró, ya vestido, con cara de derrota más que de culpa. No planeaba nada, Lucía. Solo pasó. Esa frase me desató. Me levanté de golpe y le solté lo primero que me salió. No, Mario, esas cosas no pasan. No te metes a la ducha con otro tío y te lo follas por accidente. No es como perder las llaves o dejar la luz encendida. Me miró, apretando los labios. No respondió. ¿Y quién es él?, pregunté. Se lo pensó. Uno del gimnasio. Me reí sin querer. Uno del gimnasio, ¿y ese es el nivel de detalle que crees que merezco, uno del gimnasio? Se llama Oscar, dijo al final, como si estuviera firmando una confesión. Tiene 29 años. Empezamos a hablar en las clases de spinning. No fue algo que busqué. Pero si lo mantuviste escondido, le recordé. ¿Y si lo trajiste a mi casa? Él no sabía qué decir. Caminaba de un lado al otro como si buscara una respuesta en el suelo. No quería herirte, murmuró. Pues te quedó genial, le respondí. Lo lograste sin mucho esfuerzo. Misión cumplida. Quedamos en silencio unos segundos. Él respiraba fuerte. Yo me senté otra vez. Me dolía el cuerpo, como si hubiera recibido una paliza. ¿Por qué un hombre, Mario?, pregunté entonces. No me importa si es por vicio o por amor. Quiero entender qué mierda pasó. Se sentó a mi lado, pero manteniendo distancia. No lo sé. Siempre pensé que era una curiosidad, algo que tenía escondido, que nunca iba a pasar. Pero con él, me sentí distinto. Me sentí libre. Como si pudiera ser yo mismo sin tener que explicarlo todo. Esa fue la parte que más me descolocó. Lo dijo con sinceridad. No lo noté actuando. No parecía un hombre arrepentido. Parecía aliviado por decirlo en voz alta. Me quedé callada. No tenía nada más que decir en ese momento. Era demasiado. Me puse de pie y le dije, tienes una semana para decidir qué vas a hacer. O te vas tú, o me voy yo, pero no vamos a seguir fingiendo delante de las niñas como si nada pasara. Asintió, y ni siquiera me pidió que lo pensara. Supongo que también estaba cansado de la mentira. Me fui al salón, cerré la puerta y me senté en el suelo con la espalda contra la pared. No lloré, otra vez no. Me dolía todo pero las lágrimas no salían. No era tristeza, era agotamiento. 10 años construyendo una vida con una persona que al final era otra. Y yo ni cuenta me di. Pasé el resto de la noche sin dormir. En la mañana, preparé el desayuno para las niñas como siempre. Mario se metió a la ducha en cuanto se despertó, esta vez solo, esta vez sin risa. Salió con los ojos rojos y no se atrevió a mirarme. Las niñas no notaron nada, o si lo notaron, lo escondieron bien. Las dejé en el colegio y cuando volví, él ya no estaba. Había dejado una nota en la cocina. Decía, me voy unos días a casa de mi hermana. Necesito tiempo. No puso te quiero, ni lo siento. Solo eso. Me senté a la mesa y leí la nota 4 veces, luego la rompí y la tiré al cubo. Lo único que me quedaba claro era que esa historia no había terminado. Ni de lejos. Mario volvió a casa 3 días después,
justo cuando las niñas se iban al cumpleaños de una amiga. Llevaba una mochila al hombro y la cara más pálida de lo habitual. Entró sin decir nada, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie en el pasillo mirándome. Yo estaba sentada en el sofá, esperándolo. No había dormido bien desde que se fue, no por tristeza, sino por ansiedad. Necesitaba verlo para saber si realmente iba a tener los huevos de afrontar todo o si se iba a escudar otra vez en sus silencios. ¿Ya sabes lo que vas a hacer?, le pregunté directamente. Sí, respondió él, no quiero seguir ocultándolo más. No quiero seguir fingiendo contigo ni con las niñas. Ya pedí una excedencia en el trabajo y voy a irme a vivir con Oscar. Quiero hacer las cosas bien. No quiero que esto se convierta en una guerra. Lo miré en silencio. No estaba sorprendida. Ya lo había imaginado. Había tenido tiempo de sobra para preparar lo que venía. No le contesté nada. Solo me levanté y fui al dormitorio. Abrí el armario, saqué la caja negra que había guardado 2 días antes y volví al salón. Se la lancé a los pies sin decir palabra. Él la abrió, y dentro encontró la carpeta con los papeles del divorcio, las copias de las escrituras de la casa, el listado de bienes y una memoria USB. ¿Qué es esto?, preguntó, tocando la memoria sin entender. Tu regalo de despedida, le dije. Ahí tienes las grabaciones de las cámaras que instalé hace semanas. Incluye el día que trajiste a Oscar, las veces que entraste escondidas con él, incluso el momento en que usaste mi baño para follártelo. Está todo ahí. Y ya lo envié a tu madre, a tu jefe y a la dirección del colegio de las niñas, por si algún imbécil del grupo de padres empieza a hablar sin saber. Él abrió los ojos como platos y se quedó helado. No dijo nada. La respiración se le aceleró. ¿Cómo pudiste hacer eso?, preguntó, casi con asco. No, le dije, la pregunta es cómo tú pudiste hacer lo que hiciste y pensar que ibas a salir limpio. ¿Creías que me iba a quedar callada mientras convertías mi casa en tu motel personal? ¿Pensabas que iba a tragarme la humillación y sonreír para no incomodar a nadie? No gritamos. No hubo insultos. Él sabía que no podía decir nada. No había defensa posible. Se sentó en la silla de la cocina, se tapó la cara con las manos y se quedó ahí, como un niño pillado robando. Vas a firmar los papeles hoy, le dije. Y te vas a quedar con el coche, con tus cosas y con tu vergüenza. La casa es mía. La custodia es mía. No quiero ni un solo mensaje de ti a menos que sea estrictamente necesario por las niñas. Se quedó en silencio. Después de un rato, se levantó y dijo que iba a firmar. Cogió un bolígrafo y lo hizo, sin discutir, sin pedir nada. Tienes razón, murmuró. He sido un cobarde. Me reí sin ganas. No, Mario, fuiste algo peor, un estúpido con acceso a mi paciencia. Lo dejé ahí sentado, firmando papeles, y salí a caminar. No porque necesitara aire, sino porque no quería verlo recoger sus cosas. Ya tenía bastante con lo que venía después. Esa misma noche, las cosas empezaron a moverse. Su madre me llamó llorando, pidiéndome que le explicara qué estaba pasando. Le dije que no podía explicarle nada por teléfono, que mejor le preguntara a su hijo. Recibí un mensaje de un número desconocido, era de Oscar. Decía que no entendía por qué yo había tenido que arrastrar a su familia en esto. No le respondí. No me interesaban sus dramas. 2 días después, Mario me escribió para decirme que lo habían llamado del colegio y que estaba suspendido como coordinador de actividades extracurriculares hasta que aclararan las cosas. No me dejaron explicar nada, me puso. ¿Tú qué esperabas?, le respondí. ¿Un aplauso? A lo mejor pensabas que te iban a invitar a dar una charla sobre diversidad sexual. Estás donde te corresponde.
La bomba más fuerte cayó el fin de semana, cuando uno de los padres del colegio, que también era el jefe de Mario en el área administrativa, decidió reenviar el video del vestíbulo de casa donde se le ve entrando con Oscar. No era porno, pero era claro, explícito en lo que sugería, suficiente como para que la dirección le pidiera que renunciara para evitar una investigación pública. Me llamó esa tarde. No para insultarme, sino para pedirme que por favor quitara los videos. Que había cometido un error y que no quería que sus hijas crecieran sabiendo que su padre fue despedido y repudiado por todos. Mario, tus hijas van a saber quién eres, tarde o temprano. Y cuando lo hagan, no va a ser por culpa mía. Yo no te metí ese hombre en la cama. Yo solo puse una cámara. Tú te encargaste de lo demás. Colgó sin responder. 2 horas más tarde me llegó una notificación de que había eliminado sus redes sociales. La gente empezó a hablar. Algunas madres me escribieron para apoyarme, otras me preguntaban si era verdad, y algunas intentaron justificarlo con que las personas cambian. No les respondí. No debía explicaciones a nadie. Él se encargó de destruir su imagen, su reputación, su familia. Yo solo me aseguré de que los daños fueran visibles. No por venganza emocional, sino por justicia personal. Y todavía quedaba una última conversación. Pasaron 5 días sin que Mario dijera nada. No preguntó por las niñas, no envió mensajes, no pidió verlas ni quiso aclarar lo sucedido. Yo tampoco lo busqué. Me limité a continuar con la rutina, despertarlas, llevarlas al colegio, seguir con mis turnos en la clínica, y fingir frente a ellas que papá estaba de viaje por trabajo. Sabía que esa mentira iba a durar poco, pero todavía no era el momento. La pequeña empezó a preguntar más seguido, y la mayor empezó a sospechar. No se lo dije porque aún no estaba lista para escucharme decirlo en voz alta. Por más firme que intentara parecer, la verdad seguía doliendo cuando la repetía. Lo que sí hice fue enviarle un único mensaje a Mario el domingo por la tarde, mañana a las 20. Ven solo. Las niñas no estarán. No llegues tarde. Me respondió con un ok sin puntos, sin emojis, sin nada. Ese lunes, a las 8 en punto, llegó. Entró despacio, con la cabeza gacha, como si esperara una explosión que no llegó. Me senté frente a él en la mesa del comedor. Ya no había tensión física entre nosotros. Ya no había nada. Le ofrecí un café, lo aceptó, y por 2 minutos estuvimos en silencio absoluto, escuchando cómo la cafetera funcionaba. Después serví, me senté otra vez y empecé. Necesito que hablemos como adultos. No como exes, no como enemigos. Como 2 personas que tienen que seguir criando a 2 niñas que no eligieron nada de esto. Asintió. No interrumpió. Esperó. ¿Vas a seguir con Oscar?, pregunté sin rodeos. Sí, dijo sin titubeos. Sé que está mal todo lo que hice. No lo justifico. Pero con él siento algo que no puedo apagar. Y si lo apago, me voy a morir por dentro. No quiero volver a vivir escondido. Me lo dijo con una calma que me descolocó. No era arrogancia. No era desafío. Era aceptación. No podía odiarlo por eso, pero sí podía mirarlo con asco por la manera en que manejó todo. Podrías haberme dicho la verdad antes de convertir nuestra casa en una puta pensión, le solté. Podrías haberte ido, podrías haber sido honesto. Él bajó la mirada y no contestó. Sabía que no había forma de defender lo que había hecho. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Buscar trabajo fuera de la ciudad. Ya nadie me quiere ver acá. Me han cerrado puertas en todos lados. Incluso Oscar está pensando en mudarse. Sus padres no le hablan desde que se enteraron. Y no puede pagar el alquiler solo. No es mi problema,
Mario. Yo ya tengo suficiente con el destrozo que me dejaste acá. Apoyó el café sobre la mesa. Ni siquiera lo había probado. ¿Vas a contarle a las niñas?, preguntó. Claro que sí, respondí. No les voy a mentir. Pero no les voy a decir lo que hiciste. Solo que ya no estamos juntos, que te enamoraste de otra persona y que eso no va a cambiar que eres su padre. Pero no esperes que las niñas te busquen. Tú las vas a tener que buscar. Tú vas a tener que demostrarles que sigues siendo su padre. Y si no lo haces, tampoco les voy a insistir. Quiero verlas, murmuró. Quiero seguir siendo parte de su vida. Entonces empieza por arreglar tu vida primero. Encuentra trabajo. Encuentra casa. Sé alguien que ellas puedan respetar. Porque si apareces en sus vidas hecho mierda, lo único que vas a lograr es que te tengan lástima. Y no quiero que mis hijas crezcan sintiendo pena por su padre. Se quedó callado. Asintió. Por un momento pensé que iba a llorar, pero se contuvo. Nunca te quise hacer daño, Lucía. De verdad lo digo. Sí, pero lo hiciste. Y no se arregla con disculpas. No busques perdón. Busca ser útil. Aunque sea tarde. Se levantó. Ya no había nada más que decir. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró. ¿Algún día me vas a perdonar? Lo miré un segundo. ¿Y para qué quieres que te perdone? No respondió. Solo bajó la mirada, abrió la puerta y se fue. No hubo abrazo, no hubo lágrimas, no hubo ni una sola palabra más. Cerré la puerta. Me quedé parada ahí, con la mano todavía en la cerradura, sintiendo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. No lloré. Esta vez no. Solo sentí un peso salir del pecho. No alivio. Solo vacío. Al menos ya sabía que no volvería a fingir. Al menos ya sabía que lo peor había pasado. El resto vendría después. 2 semanas después de esa conversación, las niñas ya sabían la verdad. Se lo conté una tarde de viernes, después del colegio, en el salón, con calma y sin adornos. Les dije que papá y yo ya no vivíamos juntos porque él se había enamorado de otra persona. No entré en detalles. No mencioné a Oscar. No mencioné la ducha, ni la toalla, ni los videos. Solo les dije que esas cosas a veces pasan entre los adultos y que lo importante es que ambas seguirán siendo queridas y cuidadas. La mayor se quedó callada. Me miró fijo y preguntó si era por culpa de algo que habían hecho ellas. Le respondí que no, que esto no tenía nada que ver con ellas. La pequeña lloró, y luego se abrazó a mí y preguntó si podía seguir viendo a papá. Le dije que sí, que eso dependería de él. Me preguntaron si yo estaba bien, y respondí que no del todo, pero que iba a estarlo. Y esa parte era cierta. Los días que siguieron fueron raros. La casa se sentía distinta, más tranquila, pero también más silenciosa. No se trataba de extrañar a Mario, sino de adaptarse a una nueva rutina donde él ya no era parte de nada. Las niñas dejaron de preguntar por él tan seguido. No sé si fue porque entendieron que la historia no tenía marcha atrás o porque se dieron cuenta, por instinto, que su padre no iba a volver a ser el mismo. Yo no lo supe entonces, pero semanas más tarde me lo confirmó la profesora de la mayor. Había empezado a dibujar a la familia sin Mario. Solo ella, su hermana y yo. Cuando le preguntaron por qué, dijo, papá está en otro sitio. Y eso fue todo. Sin drama, sin lágrimas. Solo un hecho. Mario no volvió a aparecer por la casa. Me pidió verlas 2 veces en un parque cerca del colegio, 1 hora cada vez. La primera vez se abrazaron, hablaron un poco, jugaron con una pelota. La segunda,
Se notó que las niñas estaban menos cómodas. Volvieron con pocas ganas de hablar del encuentro. No pregunté demasiado. No quise presionarlas. Solo les dije que podían contarme lo que quisieran cuando lo necesitaran. Esa noche, mientras lavaba los platos, la mayor se acercó y dijo, «Papá parece otro». Le pregunté qué quería decir. «No sé. Está raro. No parece él». Y ahí entendí que ya no era solo mi visión. También ellas empezaban a notar el vacío que dejó su padre real y el tipo en el que se convirtió. Por mi parte, volví a hacer algo que había olvidado, cuidarme. No en el sentido de salir o arreglarme más, sino de pensar en mí como algo más que madre, más que esposa abandonada. Empecé a salir sola los domingos, a caminar por el centro, a tomarme un café sin apuro. Me inscribí en clases de inglés después del trabajo, algo que había postergado durante años. Cambié los muebles del salón. Saqué las cosas de Mario que aún quedaban en la casa. Tiré los recuerdos que no servían para nada, y guardé algunos que sí, no por él, sino por las niñas. Volver a ser solo yo no fue inmediato, pero cada decisión me devolvía un poco de control. Un día, un amigo del trabajo me preguntó si estaba abierta a volver a tener pareja. Le dije que no. Que ahora mismo no quería saber nada de compromisos, de relaciones, de promesas. Que había vivido años construyendo un castillo que se desmoronó en 5 minutos y que ahora lo único que quería era una estructura firme bajo mis pies, aunque fuera una estructura sola. Me miró sin juicio, como si lo entendiera, y me dijo, «Está bien. A veces, la paz es más importante que el amor». Nunca había estado tan de acuerdo con una frase como con esa. No volví a hablar con Oscar. Nunca me lo crucé, nunca lo busqué. Me dijeron que se fue a vivir a otra ciudad con Mario, que ahora están trabajando en algo juntos. No me importa. Que hagan lo que quieran. Lo único que me importa es que se mantengan lejos de mis hijas. No porque me dé rabia, sino porque no les aportan nada. A esta altura no tengo odio, no tengo rencor, no me interesa la revancha. Solo quiero que la historia quede atrás. Quiero seguir adelante sin que el pasado me tire de la ropa a cada paso. A veces me preguntan si aprendí algo de todo esto. Y la respuesta es sí. Aprendí que no conocer a alguien por completo no es tu culpa. Aprendí que cuando alguien quiere engañarte, lo va a hacer aunque seas perfecta. Aprendí que la intuición nunca se equivoca, solo que a veces decidimos ignorarla para no romper lo que queremos conservar. Y lo más importante, aprendí que, incluso después del engaño, se puede seguir. Se puede vivir sin mirar hacia atrás. Hoy, al mirar mi reflejo en el espejo, ya no veo una mujer traicionada. Veo a alguien que sobrevivió. No salí ilesa, pero salí. Y eso ya es mucho más de lo que esperaba aquel martes cuando vi una toalla azul en la cesta.